¿Cómo andan, chicos? ¿Bien? Arrancamos una nueva clase de lengua y literatura, ¿sí? La clase número 8, ¿sí? Recuerden que la clase número 7 era la de la lectura obligatoria, ¿sí? Que tiene como fecha el 8 de junio. Y esta actividad le puse como fecha el jueves que viene, ¿sí? Bueno, pasamos acá de la literatura precolombina con la obra literaria El Conquistador, cerramos esa temática, ¿sí? Y ingresamos a una nueva literatura, que es la que continúa en el orden cronológico, que sería la literatura del descubrimiento y la conquista, que ya es la etapa siguiente a la precolombina, ¿sí? La literatura que surge a partir de la llegada de Colón, ¿sí? Voy a ir al Meet, así le comparto, le presento mi pantalla. Perfecto, ahí estoy compartiendo. Bueno, ¿tienen el documento, chicos? ¿O lo ven de lo que estoy compartiendo? Sí, profe. Bien, este es el documento de la clase 8, ¿sí? Bien, la temática es la literatura del descubrimiento y la conquista. Arrancamos con un breve texto, ¿sí? Del diario de Colón, las primeras páginas americanas. Yo voy a leer el fragmento, ¿sí? Y les voy a ir explicando las actividades. Germán Arciniegas afirma que el diario de Cristóbal Colón es la primera página de la literatura hispanoamericana. En 1492, el almirante escribe su diario de viaje y nos brinda los primeros testimonios sobre el paisaje y el hombre americanos. Nacen así las crónicas, un tipo de texto fronterizo entre la historia y la literatura, escrito para informar a la corona lo que el cronista veía y lo que le iba ocurriendo. Su visión de América es sensorial y utilitaria. No hay un sentimiento americano porque ve con ojos europeos esta nueva realidad. El diario de viaje tiene gran importancia, no solo porque testimonia hechos pasados, sino porque en él aparece por primera vez la realidad americana en la lengua y en la literatura. La intención de Colón no era estética, no estaba escribiendo una ficción, pero el tema americano le otorga originalidad porque lo impacta, lo asombra y surge así cierto vuelo poético. Al ver y describir la naturaleza y el hombre, y al exagerar la narración de su hazaña, Colón instala dos temas y una constante en la literatura hispanoamericana. Estos son paisaje, hombre, hipérbole, desfigura y exagera no solo por la magnificencia del paisaje, sino también por un interés económico, justificar su empresa. Por esto se puede afirmar que si bien no son estrictamente obras literarias, surgen en ellas constantes que van a definir rasgos propios de la literatura hispanoamericana. Bien, chicos, este fragmentito, ¿sí? Está extraído de un manual de lengua y literatura, ¿sí? Hace como una introducción y resalta dos temáticas importantes, ¿sí? El fin utilitario de los primeros escritos de Colón, utilitario en el sentido de que tenía que justificar ese viaje, ¿sí? Porque recuerden, no sé si ustedes se acuerdan de la historia que hemos aprendido desde la primaria, ¿sí? Que Colón es el que convence a los reyes católicos de que viajen, de que le paguen el viaje, que le permitan hacer el viaje a Europa, ¿sí? Acá trata de convencer a estos, los reyes católicos, ¿sí?
para viajar a América, perdón, y por eso los reyes católicos, digamos que financian esa empresa, la del viaje, ¿sí? Pero él les había prometido que iba a conseguir riquezas. Entonces, el fin de estos escritos es más que nada utilitario y por ende utiliza la hipérbole, que la hipérbole significa, la hiperbolización es una exageración, ¿sí? Cuando ustedes cuentan una historia y exageran algunos detalles, están utilizando la técnica de hiperbolización, ¿sí? Están exagerando, ¿sí? Fíjense que bueno, una hipérbole es una función matemática que se representa por medio de y a la vez es un recurso literario que se representa a través de un gráfico que asciende exageradamente, ¿sí? A ver si yo tengo acá un gráfico de hipérbole. Bueno, fíjese acá. Esta es la representación gráfica matemática de una hipérbole, y que de esta, que es como una figura exagerada, ¿sí? Se pasó a utilizar de manera literaria y gráfica, ¿sí? Voy a agregar acá a la persona que bien. Bienvenida, Simona. Fíjense acá esta imagen de hipérbole, ¿sí? A ver si la puedo agrandar. Ahí la agrandé. Una hipérbole es algo exagerado fuera de lo normal. Es una figura fácil de identificar, por eso mismo, por ser una exageración, algo inimaginado. Érase un nombre a una nariz pegado, ¿sí? Acá es una exageración tremenda, ¿sí? ¿Alcanzan a ver el dibujo de la nariz del hombre? Sí. Bien. Bueno, esa técnica, pero en la literatura, ¿sí? Es la que utiliza Colón para exagerar, ¿sí? Ciertas cosas del paisaje americano. ¿Para qué? Para justificar el viaje, ¿sí? El viaje que fue financiado económicamente por los reyes católicos. Bien, las preguntas sobre este fragmento son las siguientes. ¿Qué tipo de texto eran las crónicas? Fíjense que lo dije cuando lo leí. ¿Por qué es tan importante el diario de viaje de Colón? ¿Sí? Ahí también habla sobre su importancia. ¿Por qué surge cierto vuelo poético en el diario de Colón? ¿Cuáles son los temas que instala Colón? ¿Sí? ¿Y cuál era la intención de Colón al exagerar lo que registra en el diario? ¿Con qué fin lo realiza? Recuerden que él iba registrando todas sus vivencias, ¿sí? Toda su percepción, ¿sí? Iba anotando en el diario, ¿sí? Bueno, ¿cuál era el fin de esa exageración que en algunos momentos incurría? ¿Sí? Pasamos al punto 2. Dice, lee los siguientes fragmentos de las cartas de Colón y responde, ¿sí? Acá hay dos fragmentitos de cartas, ¿sí? Que él escribió. Bien, en ella se refiere, este es un fragmento, ¿sí? Entonces por eso hace la referencia. En ella se refiere a la isla, hay pinares a maravilla, y hay campiñas grandísimas, y hay miel, y hay muchas maneras de aves, y frutas muy diversas. La española es maravilla, las sierras y las montañas y las vegas y las campiñas y las tierras tan hermosas y gruesas de todas suertes para edificios de villas y lugares. Esto es para desear y vista es para nunca dejar. Este es un primer fragmento. El segundo, ven acá que hay como una especie de excitación al contar lo que él está viendo, ¿sí? Como que está maravillado de lo que él está observando del paisaje americano. El segundo fragmento dice, yo, porque no estuviese en mucha amistad, porque conocí
que era gente que mejor se libraría y convertiría a nuestra santa fe con amor que no por fuerza, le di a algunos de ellos unos bonetes colorados y unas cuentas de vidrios que se ponían al pescuezo, y otras cosas muchas de poco valor, con que hubieron mucho placer, y quedaron tanto nuestros que era maravilla. Traían ovillos de algodón filado, y papagayos y azagallas, y otras cositas que sería tedio de escribir, y todo daban por cualquier cosa que se les diese. Y yo estaba atento, y trabajaba de saber si había oro, y vi de que alguno de ellos traían un pedazuelo colgado en un agujero que tienen en la nariz. Y por señas pude entender que yendo al sur estaba allí un rey que tenía grandes vasos de ello, y tenía mucho, muy mucho, perdón. Determiné de aguardar hasta mañana a la tarde y después partir hacia el sudoeste, a buscar el oro y piedras preciosas. ¿Sí? Fíjense que hay palabras que suenan extrañas, ¿sí? Porque es el español antiguo, ¿sí? El español del siglo XV, el siglo XVI. Bueno, esto está retratando el segundo fragmento sobre el momento en el cual Colón se encuentra con un gráfico, sí, que encontré en internet, que muestra cómo Colón y los demás conquistadores intercambiaban cuentas de colores, ¿sí? Espejitos, por pedazos de oro que ellos tenían en su poder, ¿sí? Y ahí nomás comenta en la carta Colón que estuvo atento a dónde podían encontrar más oro, ¿sí? Bien, la pregunta 2A. Los destinatarios de sus escritos son los reyes católicos, ¿sí? Él escribía las cartas a los reyes. ¿Cuáles son los datos que pueden interesarles a los reyes? ¿Sí? Hay por lo menos dos datos importantes. ¿Con qué palabra? Recuerden, no sé si lo han visto en historia, que los reyes católicos, Isabel la Católica y Felipe, Fernando de Aragón, eran los que recuperaron Granada, ¿sí? Del poder de los musulmanes en España, ¿sí? Y dedicaron parte de su reinado también a hacer crecer, ¿sí? A extender la religión católica por todo el territorio español, ¿sí? Entonces por eso son conocidos como los reyes católicos. Entonces, ¿qué otros datos pueden interesarles? ¿Sí? Además, de lo que Colón estaba atento. Bien, con la pregunta 2B. ¿Con qué palabras manifiesta su admiración por la naturaleza americana? ¿Sí? Fíjense ahí, relean el fragmento, lo van a encontrar. La pregunta 2C. ¿Qué actitud pueden observar en el trueque que hace con los indios? ¿Sí? No en el gráfico, sino ahí en la explicación. Que él rápidamente, que como que ve algo, así, algo del cual sacar ventaja, ¿sí? Relean el fragmento y respondan. Bien, vamos con la pregunta 3. Acá también, otro fragmento para leer y responder. Ellos andan todos desnudos como su madre los parió, muy bien hechos, de muy fermosos cuerpos y muy buenas caras, los cabellos gruesos, cuasi como sedas de cola de caballos. Ellos no traen armas ni las conocen, porque le mostré espada y las tomaban por el filo y se cortaban con ignorancia. Ellos todos a una mano son de buena estatura, de grandeza y buenos gestos, bien hechos. Ellos deben ser buenos servidores y de buen ingenio, que veo que muy presto dicen todo lo que les decía, y creo que ligeramente se harían cristianos. Bien. Habla sobre la actitud sumisa, ¿sí? Y no sumisa también, pacífica del indio americano, ¿sí? A ver si estoy grabando, sí. Bueno,
Pregunta 3A. Colón tendía a idealizar la imagen del indio como buen salvaje, ¿sí? Como un salvaje domesticable, digamos, desde una mirada utilitaria e interesada. Transcribe un fragmento donde se exprese dicho utilitarismo e interés, ¿sí? Utilitarismo significa que buscaba utilizar a la persona, ¿sí? Alguien interesado, alguien utilitario, es una persona que comúnmente nos pide favores nada más que para utilizarnos, ¿sí? No por una relación afectiva o por un interés genuino de bondad o de generosidad, sino simplemente para usarnos, ¿sí? Bueno, esa es la mirada utilitaria de Colón, ¿sí? Él miraba a los indios desde un punto de vista, si bien lo estaba admirado, pero también los miraba desde un punto de vista utilitario, ¿sí? La 3B. La mentalidad de Colón también le impide ver al indio como un ser humano y lo coloca en una escala inferior. ¿Dónde se manifiesta esto en el fragmento? ¿Sí? Colón no los ve como un ser humano, no, como seres humanos a los indios, ¿sí? Los ve como una especie de subhumano, ¿sí? ¿Dónde se manifiesta esto? En el fragmentito este que les doy a leer. La pregunta 3C. ¿Qué características destaca del aborigen? ¿Sí? Releanlo, ahí lo van a encontrar. ¿Y con qué lo compara? ¿Sí? Fíjense que hace una comparación, que hoy en día no sería muy feliz, ¿sí? Esa comparación. Chicos, hasta acá, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? Profe, le falta el 4. Sí, no, por eso, hasta acá. Ah, De los puntos que hemos visto, ¿alguna consulta? Mauricio, Agustina, Milagros, Santi, Ethel, Jacqueline. Sí, decime. la E de la 1. Bien. Retrocedemos. Sí. ¿Con qué fin? Bueno, ¿cuál era la intención de Colón al exagerar lo que iba mirando? ¿Sí? ¿Con qué fin lo realiza? ¿Sí? ¿Por qué creen ustedes que Colón exagera tanto lo que él ve? ¿Para qué? ¿Qué pasó después del primer viaje de Colón? ¿Cuántos viajes más hubieron? Eso lo tienen que revisar en historia, ¿sí? O investigar. Y ahí se van a dar cuenta que hubieron más de un viaje de Colón, ¿sí? Por ejemplo, yo acá estoy googleando, ¿sí? ¿Cuántos viajes de Colón fueron? Realizó 4 famosos viajes desde Europa a América, ¿sí? En distintos años. ¿Cómo creen ustedes que fue posible que se produjeran esos viajes? ¿Por qué? ¿Qué piensan ustedes? Para la investigación. En parte, muy en pequeña parte, pero principalmente ¿por qué? Y acá hay una imagen que... ¿Por la exploración? Sí, puede ser, pero el objetivo principal de España, ¿cuál era? Al ver que había oro, que había un montón de riquezas. Ah, saquear o intercambio. Exactamente, para saquear, porque no era un intercambio justo, era para explotar y saquear al continente, ¿sí? Entonces, con esa intención Colón exagera, ¿sí? ¿Para qué? Para que en España, cuando lean los diarios, ¿sí? Vean que se puede primero conquistar al pueblo, a los pueblos, las civilizaciones que estaban viviendo en nuestra tierra, ¿sí? En América. Y en segundo lugar, para explotar los recursos que tenían, los recursos minerales, el oro, la plata, ¿sí?
Por eso y para también atraer, para que sea algo atractivo por eso exagera también la belleza de los paisajes, ¿sí? Las distintas riquezas que hay en este territorio. ¿Se entendió? Sí. Eso va a quedar claro igual siempre después de un par de leídas del fragmento, ¿sí? Una leída tiene que ser una leída bien, bien a conciencia y comprendiendo todos los términos, ¿sí? Buscando las palabras que no entienden en el diccionario, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra consulta? Si no, sigo, chicos. Por mi parte, no. Perfecto. Bueno, el punto número 4 se basa en un hecho que sucedió, ¿sí? En el año 1530, ¿sí? Calculen, son 38 años después de la llegada de Colón a América, ¿sí? Que se llamó el debate de Valladolid, ¿sí? Que fue llevado a cabo por el fray Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda, ¿sí? Estas dos personas que vemos en esta imagen, ¿sí? Dice, otros cronistas como Fernández de Oviedo, sí, bueno, la temática es la siguiente, el título es la siguiente del punto 4. La polémica política como constante en la literatura hispanoamericana, el debate de Valladolid. Valladolid es una ciudad española, ¿sí? Donde se produjo este debate. Otros cronistas, como Fernández de Oviedo y López de Gomara, en cambio, proponen la visión del mal salvaje para justificar la explotación. Ambas visiones determinan que el hombre americano sea tema de conflicto. Surgen dos posturas a favor y en contra, ¿sí? A favor los que propugnaban la dignidad del hombre y en contra los que aceptaban su explotación, ¿sí? A partir de considerar, reviso esto, a partir de considerar al indio, ¿sí? Como al indio americano como un mal salvaje, ¿sí? Surgen estas dos posturas, una que querían que sea considerado como un hombre digno, el indio, y la otra que querían explotarlo, ¿sí? Que aceptaban su explotación. Se instala de esta forma la polémica política como constante en toda nuestra literatura hispanoamericana, ¿sí? Hasta el día de hoy, ¿sí? Se mantiene la polémica política dentro de la literatura, ¿sí? En 1530 se concreta en Valladolid, España, el debate público entre Bartolomé de las Casas, ¿sí? El que mostré acá en la imagen, ¿sí? Y defensor de los aborígenes, ¿sí? Bartolomé de las Casas los defendía, él pensaba que debían ser considerados seres humanos, y acusaba a los crímenes que cometían los conquistadores, y Juan Ginés de Sepúlveda, ¿sí? Defensor de la idea de que los europeos eran superiores, por lo tanto le estaban haciendo un favor al pueblo americano, a los indios, ¿sí? Al explotarlos, ¿sí? Esa era la postura de él, y a sacarle sus recursos, ¿sí? Fíjense porque cada uno tiene su argumento. Bien, voy a leer primero la argumentación del fray Bartolomé de las Casas, de este señor, ¿sí? Y después voy a leer la de este señor que es Juan Ginés de Sepúlveda. Recuerden, el fray estaba a favor de los aborígenes, los consideraba humanos. Y acá el señor Juan Ginés de Sepúlveda los consideraba como dignos de ser no dignos de ser considerados humanos, sino de que merecían ser explotados, que se les hacía un favor con que el español, que era un ser más civilizado, lo explotara, ¿sí? Bien. Fray Bartolomé de las Casas dice lo siguiente: suplicar a su majestad que no conceda ni permita las tropelías que los tiranos inventaron, prosiguieron y han cometido, que llaman conquistas,
hechas contra aquellas indianas gentes pacíficas, humildes y mansas, que a nadie ofenden, son inicuas, tiránicas y por toda ley natural, divina y humana condenadas, detestadas y malditas. Está hablando de estas prácticas, ¿sí? De las conquistas. Visto y entendido la deformidad de la injusticia que de aquellas gentes inocentes se hace, destruyéndolas y despedazándolas sin haber causa ni razón justa para ellos, sino tan solo por la codicia y ambición. ¿Sí? Esto es lo que afirma Fray Bartolomé de las Casas, que condena a los conquistadores. ¿Sí? Por otro lado está Juan Ginés de Sepúlveda, ¿sí? Que afirma lo siguiente: ¿qué cosa pudo suceder a estos bárbaros más conveniente ni más saludable que el quedar sometidos al imperio de aquellos cuya prudencia, virtud y religión los han de convertir de bárbaros, tales que apenas merecían el nombre de seres humanos, en hombres civilizados en cuanto pueden serlo, de torpes y libidinosos en probos y honrados, de impíos y siervos de los demonios en cristianos y adoradores del verdadero Dios? Por muchas causas, pues, y muy graves, están obligados estos bárbaros a recibir del imperio de los españoles, conforme a la ley de la naturaleza, y a ellos ha de serles todavía más provechoso que a los españoles, porque la virtud, la humanidad y la verdadera religión son más preciosas que el oro y que la plata. ¿Sí? Entonces, Juan Ginés de Sepúlveda afirma que le están haciendo un favor a los indios, ¿sí? A los aborígenes americanos, ¿sí? Mientras Bartolomé de las Casas condena la conquista. Él dice que es mucho más valioso la religión que la plata, que justamente los conquistadores son los que se dejaban la plata y el oro, ¿sí? Bueno, ¿en qué siglo se escribieron, ¿sí? estos dos fragmentos? ¿Qué denuncia el fray Bartolomé de las Casas y cómo justifica Sepúlveda la conquista? ¿Sí? Y acá terminaría la actividad. Básicamente son estas 3 hojitas, ¿sí? Bueno, chicos, repregunto nuevamente, ¿alguna consulta? No, profe. No, profe. ¿Ninguna? Bueno. No, profe, ¿puede pasar el trabajo por el grupo de WhatsApp para poder imprimirlo? Bueno, a ver un segundito, voy a detener la grabación.